Últimamente me he vuelto adicto a ver vídeos en línea. Un día, me cautivó un clip que alguien compartió, una imagen impresionante de un océano infinito de color zafiro. En ese momento, recordé cómo mi marido una vez prometió llevarme a un gran viaje por el mundo para mostrarme todas sus maravillas. Sin embargo, cuando miro hacia atrás en la mayor parte de mi vida, los únicos lugares en los que realmente he estado son el supermercado, su lugar de trabajo y la escuela de nuestro hijo. Entonces, cuando le sugerí que volviéramos a viajar juntos, él simplemente se rió y dijo que a los 60 años todavía estaba persiguiendo sueños imposibles. Y con eso, decidí que finalmente era hora de vivir para mí. María, ¿por qué no está lista todavía la cena? John Howard, mi marido desde hace casi 40 años, entró furioso por la puerta, quejándose de su hambre. Al verme tirada en el sofá, absorta en mi teléfono, me espetó, siempre jugando con esa cosa en lugar de hacer lo que se supone que debes hacer. Miré el reloj, ya eran más de las 12. Después de todos esos años de cuidarlo con esmero, John se había acostumbrado a que le sirvieran las comidas a horas precisas. Si la cena se retrasaba un minuto, se enojaba. Me levanté lentamente. Esta mañana me dolía el pecho, así que me acosté un rato y perdí la noción del tiempo, expliqué. En lugar de mostrarse preocupado por mi incomodidad, me miró con más dureza. Solo estás poniendo excusas, jugando con tu teléfono y olvidándote de cocinar, tarde o temprano, voy a romper ese maldito teléfono. Está bien, voy a empezar a cocinar. Quédate quieto y espera. Suspiré un poco y guardé el teléfono. El temperamento fogoso de John siempre había sido un hecho, por lo que nunca le respondí, evitar cualquier escalada simplemente no valía la pena. Afortunadamente, mi dulce nieta Lucy me había visitado ayer y me había traído una generosa cantidad de encurtidos ya preparados. Eso me permitió preparar una comida rápida, unas cuantas rebanadas de pan frito y un plato de espaguetis bañados en salsa de carne. Justo a tiempo, antes de que la ira de John se desbordara, le puse el almuerzo delante mientras se sentaba impaciente a la mesa. Se burló, la verdad es que, con toda tu vida dedicada a estas tareas mundanas, no puedes hacer nada bien. Estos espaguetis son ridículamente salados. Me había acostumbrado a sus críticas constantes. Cada vez que terminaba una comida, él le encontraba algún defecto. Después de poner todo mi corazón en la cocina, sus críticas incesantes me dejaron sin apetito. Sumado a mi malestar anterior, no pude animarme a comer ni un solo bocado. En lugar de eso, tomé mi teléfono y, como siempre, abrí la aplicación de vídeo a la que me había vuelto adicta últimamente. Últimamente, todo lo que veía eran vídeos de jóvenes viajando, cuyas aventuras despertaban en mí un deseo feroz de explorar el mundo. Me casé joven. Mis padres, además de mí, tenían un hijo menor y nunca fueron precisamente los padres más atentos conmigo. Desde la infancia, siempre favorecieron a mi hermano menor, dejándome a mí con escaso afecto. En aquel momento, los padres de John eran nuestros vecinos y vivían justo al lado de mi familia. Mi unión con John no fue un matrimonio por amor, sino más bien una decisión acordada de antemano entre familias que se aseguraban mutuamente que nada podía salir mal. Ellos habían sellado mi destino mucho antes de que yo pudiera opinar, empujándome con entusiasmo a casarme. Después de casarnos, me dediqué a cuidar a la madre enferma de John durante 20 largos años. Crié a mis propios hijos sin ayuda de nadie, sin contratar jamás a una niñera o cuidadora para ahorrar dinero. Y cuando finalmente logré ver a mis hijos crecer y marcharse de casa, me encontré cuidando también de mi nieta, como Lucy. Ahora, 40 años después, con mis hijos ya crecidos y desaparecidos, solo somos John y yo. Al reflexionar sobre mi vida, los únicos lugares a los que me aventuré fueron el mercado local, el lugar de trabajo de John y las escuelas de mis hijos. Mientras miraba los vídeos de viajes, los recuerdos de mi juventud me invadieron. En aquel entonces, cuando estábamos recién casados, John había sido genuinamente amable y considerado. Al verme trabajar día tras día en casa, me prometió: cuando finalmente tengamos algo de tiempo libre, te llevaré a ver el mundo. Viajaremos juntos a todas partes. Pero durante décadas, parecía que nunca encontrábamos el tiempo. Lo más lejos que nos atrevimos a ir fue a un complejo turístico a unos 320 kilómetros de distancia, un viaje organizado por nuestro hijo. Pero ahora sí que había tiempo.
Estudié a John mientras bebía un sorbo de cerveza y mordisqueaba los pepinillos que Lucy había traído con tanto cariño. En cierto modo, parecía contento. John, ¿qué tal si vamos los dos a California a ver el océano?, me aventuré a decir. El vasto y fascinante océano que aparecía en esos vídeos parecía impresionante. Resopló con desdén y dejó la cerveza. ¿El océano? ¿Qué tiene de especial?, murmuré, pero lo prometiste cuando eras joven. Dijiste que me llevarías de viaje cuando tuviéramos un descanso. ¿Qué dijiste?, respondió, ya sea fingiendo no oír bien o simplemente ignorando mi súplica, como solía hacer. Normalmente, simplemente dejaría que esos murmullos se desvanecieran. Pero hoy, tal vez impulsada por el encanto del mar o por una imperiosa necesidad de liberarme de los confines del hogar, sentí una oleada de coraje burbujeando dentro de mí. Dije que me prometiste que cuando tuviéramos tiempo, me llevarías de viaje. John se limitó a burlarse. Mírate, a tu edad, todavía te aferras a esas promesas inverosímiles de tu juventud. Dicho esto, arrojó la botella de cerveza a un lado, se puso de pie y volvió a entrar en la casa. Asegúrate de lavar a mano y planchar bien esa camisa. Tengo que usarla mañana, gritó por encima del hombro. Suspiré, recogí los platos esparcidos por la mesa y luego tiré la camisa que había mencionado a la nueva lavadora automática, el regalo considerado de Lucy. Ella había insistido en que dejara de lavar la ropa a mano, alegando que de todos modos nadie se daría cuenta. Y, a decir verdad, John nunca se había dado cuenta de nada. Cuando un pensamiento echa raíces en él, es como una pluma que le hace cosquillas en el corazón, una picazón que persiste mucho tiempo. Ya era pasada la medianoche y John roncaba a mi lado. Me revolví en la cama sin poder dormir, con la mente fija en ese océano impresionante que había visto en mi teléfono. Con cuidado, saqué el dispositivo de debajo de mi almohada, con la esperanza de volver a ver esa escena fascinante, pero no importaba cuánto lo deslizara hacia la izquierda o hacia la derecha, no lo encontraba por ningún lado. De repente, antes de que me diera cuenta, John, que de alguna manera se había despertado, agarró mi teléfono. John, me asustaste, dije, dándome una palmadita en el pecho. ¿Quedarte despierto en mitad de la noche jugando con esa cosa? Me estás arruinando el sueño. Espetó. No hay nada que valga la pena ver en esa basura. Olvídate de volver a usarla. Rodeado de ira, John arrojó mi teléfono desde la cama. El estruendo colosal que produjo al caer al suelo resonó como el sonido de mi corazón al romperse. Mientras miraba el teléfono destrozado en el suelo, una ira que había estado latente durante mucho tiempo brotó de repente dentro de mí. Yo solo quería volver a ver esos vídeos de lugares lejanos con los que soñaba. ¿Qué hay de malo en eso? Mientras tanto, John seguía divagando. Si sigues aferrándote a ese teléfono día y noche, vas a hacer las maletas y a largarte de aquí, gritó. En plena noche, con todos nuestros vecinos seguramente durmiendo profundamente, no estaba de humor para otra pelea. En silencio, agarré mi manta y me preparé para pasar la noche en el sofá de la sala. Detrás de mí, todavía podía escuchar la risa burlona de John. Si tienes agallas, entonces no duermas en mi casa. Lo dejé pasar. Pasé toda la noche dando vueltas en ese incómodo sofá, pero por la mañana llegué a una clara conclusión: no quería volver a ver el rostro odioso de John. Al amanecer, metí sin darle importancia algunas mudas de ropa en la maleta, agarré las llaves del coche que había escondido y abrí la puerta. Recordé bien que había obtenido mi licencia de conducir cuando Lucy y yo hicimos el examen juntas después de su graduación de la escuela secundaria, algo que solo logré porque Lucy le había suplicado dulcemente a John: abuelo, por favor, deja que la abuela haga el examen conmigo. Así fue como John finalmente aceptó. Sin embargo, ahora, cada vez que salíamos, todavía se negaba a dejarme conducir, refunfuñando que sería un peligro en la carretera. Recordando aquellos días, encendí el motor con cuidado y me puse a conducir con cuidado. Al poco rato llegué sano y salvo a la casa de mi hijo José. Parecía que John solo había intentado asustarme, conducir no era tan difícil como decía. José y Emma ni siquiera se habían ido a trabajar. Cuando abrí la puerta, ambos me miraron sorprendidos. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó José. Emma le lanzó una rápida mirada y luego tomó apresuradamente el equipaje de mi mano.
María, entra. ¿Ya desayunaste? José, ahora nervioso, me hizo pasar. Mamá, nunca mencionaste que vendrías a esta hora. ¿Qué está pasando? Bebí un sorbo de mi café caliente, sintiendo que mis entrañas se despertaban. Extrañé a Lucy, así que pensé en venir a verlas a todas, expliqué, cubrí la verdad con una mentira inofensiva y luego miré hacia la sala de estar. ¿Dónde está Lucy? Lucy. ¿No la conocías bien? Está durmiendo hasta tarde, siendo su habitual perezosa, respondió Emma con cariño. Ah, cierto, por supuesto que lo sabía, yo había sido quien la cuidaba desde que era pequeña. Sigan con su día, les dije. Emma dudó un momento y luego añadió, Mary, si tienen hambre, díganle a Lucy que les encargue algo para llevar. No se preocupen por cocinar. José y yo tenemos que ponernos a trabajar ahora. Eran apenas las 8 de la mañana y esa pequeña holgazana de Lucy probablemente seguiría durmiendo hasta después de las 10. Una vez que Emma y José se fueron, yo, acostumbrada a tener un día ajetreado, sentí la necesidad de mantenerme ocupada. Me arremangué y comencé a ordenar la casa. Aunque no estaba desordenada en sí, siempre se acumulaba un poco de desorden cuando ellos no estaban. Al poco rato, Lucy irrumpió en la habitación. Abuela, ¿qué haces aquí? Exclamó, envolviéndome en un gran abrazo. Estaba a punto de ir a verte. Te he echado mucho de menos. Le di una palmadita en la mano con suavidad. La abuela también te echa de menos. Estoy aquí. Se burló. Abuela, probablemente el abuelo se haya ido a buscar comida otra vez. John siempre había sido el tipo de hombre que eludía cualquier tarea doméstica. Incluso si la basura se podía ver a una milla de distancia, simplemente pasaba de largo, y mucho menos cocinaba para sí mismo. Déjalo que busque, no es asunto mío, respondí. Lucy no me dejó quedarme en casa. Abuela, te llevaré a probar algo que nunca has probado antes. Antes de que pudiera protestar, se subió al coche y me llevó al centro comercial. Abuela, ¿qué sabor quieres? Preguntó, señalando un vibrante menú de bebidas que deslumbró mis ojos. Tomaré lo que tú pidas, dije con una risa. Lucy pidió una bebida fría para ella y una caliente para mí. Cuando bebí la mía con una pajita, la dulzura era completamente nueva, un sabor que nunca había probado antes. Abuela, ¿no está delicioso? Preguntó esperanzada. Sonreí y asentí. Ni yo ni mis propios hijos me habían concedido nunca tan pequeños caprichos modernos, siempre asumieron que, a mi edad, no necesitaba probar nada nuevo. Ahora que he crecido, declaró Lucy con orgullo, te prometo que te llevaré a comer la mejor comida todo el tiempo. Por un momento, sus palabras me dejaron aturdida, recordándome promesas similares que José había hecho cuando era pequeño. Mamá, cuando crezca, te compraré todas las cosas maravillosas que te mereces. Pero los niños estaban ocupados con sus propias vidas, concentrados en sus pequeñas familias, y no podía culparlos. Su felicidad era suficiente para mí. Lucy, por otro lado, siempre me había tenido presente en sus pensamientos, nunca dejaba pasar un día sin un gesto amable. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo mi ensoñación. Era John llamando a Lucy. Abuela, soy el abuelo, dijo la voz en la línea. Sin pensarlo, murmuré, no contesto. Fue entonces cuando Lucy se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras comíamos wraps turcos, conté, entrecortadamente, los acontecimientos de la noche anterior. Realmente me maltrataron, hasta destrozaron mi teléfono. Abuela, no vuelvas a casa, quédate aquí conmigo. El rostro de Lucy ardía de indignación mientras me apretaba la mano en señal de solidaridad. Sentí una oleada de calidez al mirarla, aunque pronto me siguió una punzada de preocupación. ¿José y Emma me dejarían quedarme aquí para siempre? En cuanto abrí la puerta, vi que José y Emma ya habían vuelto del trabajo. Mamá, he tenido noticias de papá, esta vez sí que se ha pasado de la raya. No deberías volver, quédate aquí un rato, dijo José en voz baja y tranquila. Miré a Emma, que no mostraba ni el menor rastro de reticencia. Por fin, sentí un poco de alivio. Abuela,
quédate aquí. Ahora estoy de permiso, así que puedo estar contigo todos los días, dijo Emma con una cálida sonrisa antes de bromear. Eres una niña, siempre hablas así. ¿Cómo podría pasar todos los días contigo? Aunque la inquietud todavía revoloteaba en mi pecho, su buen humor pronto calmó mis preocupaciones. Papá, tienes que comprarle a la abuela un teléfono nuevo, uno inteligente, intervino Lucy, aprovechando el momento. Naturalmente, José no pudo evitar sonreír mientras asentía. Pero tan pronto como llegó el nuevo teléfono, John comenzó a bombardearme con llamadas. Después de un bombardeo interminable, Lucy terminó bloqueando su número en mi nombre. Ahora el abuelo no puede comunicarse, declaró. Estuve alojado aquí durante una semana y, milagrosamente, ese molesto dolor en el pecho se había aliviado considerablemente. Pero poco después, ese mismo día, justo cuando estaba a punto de salir a sacar la basura, escuché fragmentos de una discusión silenciosa junto a la puerta. Estoy harta de cocinar para tu papá, John, dijo la voz baja de Emma. José susurró rápidamente, baja la voz, que mamá no se entere. ¿No ves que me quedé con trabajo extra esta noche? Realmente cuento contigo, agregó otra voz. ¿Tienes idea de lo imposible que es complacer a tu papá? No lo soporto más, ¿por qué no dejamos que Mary regrese? Después de un momento de silencio, José sugirió en tono conciliador, dejen que mamá se quede solo 2 días más y luego la llevaré a casa. Hice como que no lo había escuchado y salí del auto, preguntando, ustedes dos ya están en casa, ¿por qué no entran? ¿De qué se trata todo esto? Intercambiaron sonrisas incómodas, su incomodidad flotando en el aire. Durante la cena, murmuré para mí mismo, me pregunto cómo estará tu papá. Apenas las palabras salieron de mi boca cuando José intervino, papá no ha estado muy bien estos días. Lucy resopló, sin que la abuela lo cuide, por supuesto que está en muy mal estado. Honestamente, la abuela lo mimó mucho, esta es la oportunidad perfecta para que aprenda a cocinar por sí solo. Emma le lanzó una mirada dura a Lucy. Ocúpate de tus propios asuntos, Lucy. Algunas cosas no son de tu incumbencia, tu boca nunca se cierra, ni siquiera en la mesa. Lucy se enfadó y, como sentí que Emma podría seguir regañando a los niños, dije rápidamente, está bien, no hablemos de los niños en la mesa. Después de cenar, mientras ordenaba mi habitación, oí voces fuertes que venían de la sala de estar. Te lo digo, la abuela quiere irse porque ustedes dos la están alejando. Acusó Lucy en voz alta. Mi corazón dio un vuelco y salí corriendo para ver a Lucy, con la cara roja y furiosa, discutiendo con sus padres. Al otro lado de la habitación, tanto José como Emma estaban visiblemente furiosos. ¿Qué pasa con el abuelo? Sin él, la abuela puede quedarse todo el tiempo que quiera. La voz de José se alzó. Deja que el abuelo aprenda a cocinar por sí mismo, es un adulto. Emma. No pudo contenerse más, levantó la mano como para golpear a Lucy. ¿Qué estás haciendo? No te enojes con Lucy, me voy mañana. Espetó. Tomé a Lucy en mis brazos. Su rostro estaba sonrojado por la preocupación, las lágrimas brillaban en sus ojos y mi corazón se dolía por ella. Sé que es difícil, y Lucy no tiene la culpa, solo estaba hablando por mí. Me iré mañana, así que no tendrán que sentirse atrapados, les aseguré. José dudó un momento y, con la cabeza gacha en señal de resignación, murmuró, mamá, puedes volver en un rato. No dije nada, solo asentí con la cabeza en señal de aceptación. Abuela, espera, encontraré un lugar donde quedarnos un rato, solo los dos, prometió Lucy mientras me abrazaba. Oh, cariño, eso es un asunto de adultos, respondí en voz baja. Sí, por mucho que desprecie a John, simplemente no puedo soportar la idea de regresar a ese hogar frío e insensible, y tampoco podía poner a José en una posición incómoda. Al pasar este tiempo lejos de mí, esperaba aclararme lo suficiente la cabeza para que tal vez la actitud de John se suavizara. Si él estaba dispuesto a disculparse, tal vez yo podría seguir adelante por el bien de los niños. No dejé que José me llevara a casa. Yo había conducido hasta allí sola y volvería conduciendo de todos modos. Al final, José y Emma prácticamente me metieron $1000 en la mano. Mamá, cómprate algo rico para comer.
No te preocupes tanto por papá, murmuró José, que permaneció allí de pie, incómodo, incapaz de mirarme a los ojos. No pude evitar notar, para mi consternación, que empezaban a aparecerle canas en la cabeza. Con un gesto de desdén, me despedí. De camino a casa, miré el tráfico incesante. Un pensamiento descabellado cruzó por mi mente. ¿No sería maravilloso si el tiempo pudiera detenerse aquí, en este preciso momento? Pero, como siempre, la vista desde mi ventana pronto me devolvió a la realidad. Mi casa apareció a la vista. Después de aparcar, me quedé en el escalón de entrada, dudando si abrir la puerta. Con el notorio temperamento de John, temí que en cuanto entrara, me encontraría con una andanada de gritos. Sentí un fuerte presentimiento en el pecho. Finalmente, tras una larga pausa, abrí la puerta. Dentro, la casa era un caos, ropa tirada por todos lados y basura en cada rincón. Me tapé la nariz y corrí hacia las ventanas para que entrara un poco de aire fresco. El suelo estaba cubierto de polvo y la mesa del comedor y el fregadero estaban repletos de platos usados. Suspiré profundamente y me resigné a poner orden. Poco después, oí que alguien se levantaba de la cama. John apareció y me soltó un resoplido frío. No dijo nada más y sentí un poco de alivio, al menos no se puso a gritar de inmediato. Después de todo, le había preparado su desayuno favorito en cuanto regresé. John, el desayuno está listo, grité. Se acercó a mí tarareando una melodía y, mientras se sentaba, dijo: «Vas a volver para servirme como un esclavo. No tienes ningún otro lugar a donde ir». Lo dijo con una sonrisa de suficiencia. Lo miré incrédula. «John, ¿qué acabas de decir?» «Dije que no tienes otro lugar donde estar». «A tu edad, el hecho de que hayas huido y vuelto aquí derrotada lo demuestra», dijo con desdén. «Toda tu vida has estado pegada a la estufa, con la mente tan aburrida como siempre, completamente despistada. ¿De verdad crees que podemos confiar en nuestros hijos? Cuenta conmigo, porque soy el único que no te ha dado la espalda después de todos estos años». Vi cómo sus labios se torcían en esa mueca de desprecio tan familiar. Durante todos estos años, me había estado desgastando por dentro y por fuera, sacrificando todo por esta familia, solo para encontrarme con palabras tan degradantes de mi propio esposo. En ese momento, el único pensamiento que atravesó mi mente fue que ese maldito anciano debería cerrar la boca para siempre. Sin pensarlo dos veces, agarré el vaso de jugo de naranja de la mesa y se lo tiré directamente a la cara. «¿Estás loco? ¿Qué crees que está haciendo una anciana como yo?», gritó John, agitando la mano como si quisiera agarrarme. Me retorcí para esquivar su agarre. Luego, en un ataque de desafío, le metí un huevo en la boca y le susurré: «Cállate, John». Antes de que pudiera recuperarse, le di unos cuantos golpes fuertes en la espalda. «Eres un tonto desagradecido. He trabajado duro durante años y nunca he oído una palabra de elogio de tu parte, pero aquí estás, siempre soltando insultos». «No puedo seguir así, ya he tenido suficiente», declaré, con la voz temblorosa, tanto por la ira como por la determinación. «Quiero el divorcio». En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, me quedé atónita, ni siquiera yo podía creerlo. En el mundo actual, donde el divorcio es tan común, si ya no soporto vivir con el hombre que tengo frente a mí, ¿por qué no debería divorciarme? Antes de que pudiera siquiera ordenar mis pensamientos, John aprovechó la oportunidad y me empujó con fuerza al suelo. «¿Divorcio? ¿Quién te querría si me dejaras?», espetó. «No tienes sentido de tu propio valor. Una vieja inútil sin talentos que cree que puede irse sin más». Dudé solo un instante antes de que su incesante burla reforzara mi determinación. «Me voy a divorciar, ¿a quién le importa si nadie más me quiere? Puedo vivir perfectamente sola». Los ojos de John brillaron de furia y su rostro se puso rojo intenso mientras continuaba con su aluvión de insultos. «Te lo digo, si te vas ahora y esperas volver arrastrándote, tendrás que arrastrarte y suplicar perdón. Solo entonces podría siquiera considerar aceptarte de nuevo, mujer inútil». No me arrepiento y le respondí: «Ja. Sin mí, ni siquiera podrías comer bien. Te cocino sin cobrarte ni un centavo, sin pedirte nada a cambio, y si saliera a cocinar para otra persona, hasta ganaría un salario de empleada doméstica.
Afortunadamente, la ropa que había empacado todavía estaba en mi maleta, intacta. Tomé la bolsa y me di vuelta para irme, decidida a hacerlo a mi manera. Pero en el momento en que salí, me quedé paralizada. La casa de José ya no era una opción. Con un profundo suspiro, decidí registrarme en un modesto motel por un tiempo. Reservé una habitación para 3 días y me instalé cómodamente, disfrutando por fin de unas horas de paz. Al poco rato, llamó José. Miré su nombre y, sin decir palabra, colgué. Más tarde, cuando llamaron Emma y las demás, hice lo mismo. Entonces apareció el nombre de la pequeña Lucy en la pantalla y contesté. Oye, abuela, ¿dónde estás? No te preocupes, no se lo diré a nadie, dijo Lucy en un susurro, casi conspirando, a través del auricular. No pude evitar sonreír, nada me conmovía tanto como mi querida nieta. Me voy a quedar en un motel. Es bastante agradable, respondí. Está bien, abuela. Quédate allí un par de días. En los próximos días arreglaré mi lugar y luego te llevaré a vivir conmigo, prometió con calidez. El motel no era precisamente lujoso, pero me sentía maravillosamente a gusto. Después de todos estos años, era la primera vez que realmente tenía un trocito de tiempo y espacio para mí sola, sin tener que escuchar los incesantes ronquidos de John. Por la mañana, me despertaba a mi manera. Si tenía ganas de comer, lo hacía, si no, simplemente me saltaba una comida. Al mediodía, entraba en cualquier restaurante acogedor y disfrutaba de una comida sin tener que mover un dedo. José dejó de llamarme y empezó a enviarme mensajes de texto. Mamá, vuelve a casa cuando hayas tenido suficiente de esta introspección, decía uno de los mensajes. Suspiré mientras miraba la pantalla. Vivir sola significaba enfrentarme a la realidad de los gastos de subsistencia, y quedó claro que necesitaba encontrar un trabajo propio. Justo cuando estaba pensando en qué tipo de trabajo podría hacer, Lucy me llamó. Abuela, ¿dónde estás? Voy a ir a buscarte y llevarte a nuestra casa, dijo. Me llevé una grata sorpresa. ¿Lucy realmente había conseguido alquilar un apartamento? Me encontré con ella y pronto me estaba llevando a su modesto apartamento de 2 habitaciones. No era espacioso, pero para mí era increíblemente cálido y acogedor. Lucy me abrazó con fuerza y me prometió, abuela, cuando haya terminado de trabajar, nos mudaremos a un lugar más grande, solo nosotras 2. Abrumada, la abracé fuerte y las lágrimas de alegría brotaron de mis ojos. Sin embargo, la preocupación persistente por no tener trabajo todavía me preocupaba. Le confesé, quiero encontrar trabajo, ganar un poco de dinero para no ser una carga para ti. Lucy respondió sin dudarlo, abuela, cuando empiece a trabajar, puedes relajarte en casa. Solo ayúdame con la cocina cuando estés libre. Créeme, no será ningún problema. Nos acompañaremos mutuamente. No pude discutir con su lógica. Sonriendo, asentí y la ayudé a ordenar el nuevo lugar. ¿De verdad voy a divorciarme de tu abuelo? ¿No vas a intentar convencerme de que no lo haga?, pregunté, sintiendo un escalofrío de ansiedad, sobre todo porque nadie en la familia parecía apoyar mi decisión. Sin dudarlo un segundo, Lucy dijo, abuela, te has pasado toda la vida trabajando por la familia. Si quieres divorciarte, debes tener tus razones y, sin importar cuáles sean, yo te apoyo. En ese momento, mi corazón finalmente se sintió tranquilo. Le confié en voz baja, si tu abuelo me hubiera llevado a ver el mar, nada de esto habría sucedido. Lucy dejó el paño con el que se estaba secando y sus ojos brillaron cuando me propuso, abuela, ya que ahora tengo algo de tiempo libre, vamos a ver el mar juntas. Pregunté. Un poco tímida. ¿Tomamos el tren? No, se rió. Nos vamos de viaje por carretera. Las 2 sabemos conducir, ¿no? Al ver que mi vacilación se desvanecía bajo su decidido entusiasmo, añadió, abuela, haz lo que quieras, estoy aquí contigo. En ese momento, las imágenes del océano infinito y sereno que había visto una vez en mi teléfono se mezclaron con el recuerdo de la mueca de desprecio de John. Una oleada de coraje brotó en mi interior. Después de todo, ¿por qué debería dejar que John me dictara a dónde ir? Lucy y yo podíamos seguir nuestro propio camino, solo nosotras 2. Después de ordenar el apartamento,
También hicimos un recuento de las pocas cosas que faltaban para nuestro viaje por carretera. Justo cuando estábamos a punto de salir de compras, abrí la puerta y encontré a José allí de pie. «Papá, ¿cómo supiste que mi abuela y yo nos quedaríamos aquí?», preguntó Lucy sorprendida. José ni siquiera le respondió. En cambio, se volvió hacia mí y me dijo: «Mamá, papá realmente necesita que alguien lo cuide». Me quedé callada. John, siempre el niño mimado y crecido, había tenido a todos a su merced. «Llevas días sin trabajar. Tienes que volver», insistió. Fijé la mirada en José y le dije: «José, me voy a divorciar». Esto no es una rabieta, ni una amenaza, ni siquiera una negociación, es mi notificación a él. Ya me harté de tu padre. Lo dejé salir todo. Desde que me casé con tu padre, he estado corriendo por ahí cuidando de él, de la abuela y de ti. Pero él nunca me ha entendido. Dice que no soy más que su sirvienta, que si alguna vez lo dejara, sería completamente inútil. José escuchó en silencio. Yo esperaba que fuera comprensivo, que tuviera preparadas algunas palabras de consuelo, pero finalmente dijo: «¿No es así en todas las familias? Mamá, ¿no puedes dejar de hacer un escándalo? Además, te las has arreglado muy bien todos estos años. ¿Qué te detiene ahora? Es solo un pequeño viaje para ver el océano, ¿verdad? Te llevaré allí ahora mismo. Una vez que lo hayas visto, regresa a casa, no vayas a causar más problemas». Lo miré con incredulidad, con los labios temblando de ira. Me agarré el pecho y me temblaron las manos mientras lo señalaba, tan furiosa que apenas podía hablar. Lucy me ayudó a sentarme en el sofá. «Papá, ¿cómo puedes hablar así de tu propia madre?», me acusó en voz alta. El rostro de José ardía de ira mientras espetaba: «Soy tu padre, cuida tus palabras. No le muestras ningún respeto a tu propia madre». «Eso es como una viga torcida que sostiene otra viga torcida», replicó Lucy, y sus palabras hicieron que José diera un pisotón de indignación. Me quedé allí sentado un momento, extrañamente satisfecho por la escena que se desarrollaba ante mí. Parece que los padres siempre se sienten indefensos cuando se trata de sus propios hijos. Entonces José se volvió hacia mí, tratando de tocar mi fibra sensible. «Mira, estar contigo ni siquiera es bueno para tu nieta. Está a punto de graduarse y empezar a buscar un trabajo decente». Sus palabras me tocaron la fibra sensible, siempre me había preocupado estar frenando el progreso de Lucy. Al notar un destello de dulzura en mi expresión, José continuó: «Ya le he dicho a tu padre lo que pienso. Una vez que termine tu viaje, deberías volver a casa. Abuela, no le hagas caso. No eres una carga para nada. Pronto empezaré a trabajar y puedo mantenerte», intervino Lucy. Esbocé una sonrisa amarga. «Cariño, no puedo dejar que me apoyes», respondí suavemente. José se puso de pie. «Mamá, cuando hayas visto el mar, vuelve a casa», dijo, y luego se fue. Así, el buen humor que había sentido por nuestro viaje se esfumó. «Abuela, olvídate de todo eso por ahora. Vamos a ver el mar. Podemos hablar de todo lo demás cuando regresemos». Después de recoger nuestras cosas y marcar los últimos elementos para nuestro viaje por carretera, nos tomamos un día para descansar antes de partir. Antes de partir, Lucy instaló un soporte en el auto. «¿Qué es esto?», pregunté curioso. Lucy la ajustó con una sonrisa. «Esta es una cámara que compré solo para hacer vlogs». «¿Blog?», repetí. Lucy se echó a reír y casi se dobló de la risa. «Significa grabar tu vida en vídeo, abuela». «Bueno, ¿por qué no me lo dijiste antes? Será mejor que me ponga algo más bonito», bromeé. En todos mis años, la única vez que hice un vídeo serio fue cuando José y los demás se casaron. Desde entonces, casi no había tomado fotos ni vídeos en condiciones. Uno siempre debe lucir lo mejor posible frente a la cámara. «Abuela, te ves hermosa ahora mismo», dijo Lucy con dulzura. Aunque sabía que en su mayoría estaba tratando de animarme, sus palabras me reconfortaron el corazón y me reí. «Soy demasiado vieja para ser hermosa ahora». En casa, John siempre se quejaba de que no me cuidaba bien.
Y cuando por fin conseguía maquillarme, se burlaba diciendo que era un desastre, que parecía mucho menos elegante que cualquier otra mujer mayor. Incluso una vieja belleza sigue siendo una belleza, intervino Lucy con una sonrisa juguetona. Papá dice que me parezco mucho a ti, hermosa, deslumbrante. Durante el resto del trayecto, Lucy y yo nos turnamos al volante. Aunque fue un poco agotador, resultó ser mucho más relajante de lo que había imaginado. De vez en cuando, Lucy me daba algún tentempié en la boca. Abuela, no sabía que a ti también te encantaban los bocadillos. Exclamó como si hubiera descubierto un tesoro escondido. Bueno, respondí encogiéndome de hombros, en aquellos tiempos, las cosas eran difíciles. Siempre teníamos que dejar que el abuelo y tu papá comieran primero, y solo comprábamos lo que le gustaba a tu abuelo. Lucy inclinó su pequeña cabeza y reflexionó. Sí, siempre escucho lo que le gusta al abuelo, pero nunca escucho a nadie hablar de lo que a ti te gusta. Sentí un dolor agridulce. Cuando José era pequeño, solía recordarle, tu papá trabaja muy duro para mantener a esta familia, nunca olvides cuánto se sacrifica. Y aunque José me había escuchado en ese entonces, ahora parecía que ya no veía ni apreciaba todo el trabajo duro que yo había hecho como madre. Antes de que pudiera darme cuenta, nos estábamos acercando cada vez más a la costa. Esa tarde, mientras estaba medio dormida en el auto, escuché la suave llamada de Lucy. Abuela, hemos llegado. Salgamos. Rápidamente me ayudó a ponerme una chaqueta, su mano firme sobre la mía mientras la otra agarraba su cámara de videoblogs. Incluso antes de llegar a la playa, pude sentir el aliento húmedo del océano. En ese momento, el peso que tenía en el pecho se alivió. La arena era suave bajo mis pies mientras estaba de pie en la orilla, mirando el mar agitado. Es igual que en los vídeos, realmente hermoso, murmuré, luchando por encontrar palabras lo suficientemente grandiosas para la escena, conformándome con el escaso elogio de hermoso. Lucy se quitó los zapatos. Abuela, pruébalo, me instó. La arena fría se deslizó entre mis dedos y no pude evitar sonreír. Con un arranque de determinación, Lucy gritó hacia el horizonte infinito, te llevaré de nuevo, abuela, a lugares aún más impresionantes. Inspirada por su entusiasmo, yo también levanté mi voz hacia el inmenso océano, estoy lista para vivir mi vida al máximo. El rítmico choque de las olas contra las rocas parecía hacerse eco de mi grito, como si la naturaleza misma me estuviera animando. Toda la pesadez que sentía en mi interior pareció disolverse y fue reemplazada por un espíritu ligero y alegre. Lucy y yo intercambiamos una mirada de comprensión y deleite tácitos. En el camino de regreso, Lucy se entretuvo con la cámara. Abuela, una vez que edite este videoblog, te lo mostraré, te va a encantar, prometió alegremente. No pasó mucho tiempo hasta que Lucy terminó de editar el vídeo de nuestra salida. Verme brillar tan radiante en la pantalla me dejó un poco desorientada, ni siquiera podía recordar la última vez que me había sentido tan relajada y verdaderamente feliz. Lo has editado de maravilla. ¿Me puedes ayudar a guardarlo en mi teléfono? Me encantaría verlo de vez en cuando, dije. Por supuesto. Lo solucionaré más tarde. Por ahora, lo publicaré en línea para que más personas puedan ver lo mucho que nos divertimos, respondió Lucy. ¿Publicarlo en línea? Eso era algo nuevo para mí, pero confié en el criterio de Lucy. Pues adelante, públicalo, acepté. Más tarde esa noche, José volvió a llamar. Sus palabras, siempre en torno a hacer lo mejor para Lucy, me instaron a volver a casa. Después de una larga y pesada pausa, finalmente respondí, José, encontraré trabajo por mi cuenta, no seré una carga para Lucy. Por favor, deja de intentar disuadirme de esto. Y con eso, colgué, sintiendo una enorme sensación de alivio. En un principio, había planeado regresar a casa después de echar un último vistazo al océano, pero este viaje me enseñó que, si realmente deseas algo, debes reunir el coraje para perseguirlo. Mientras te mantengas firme en tus creencias, puedes lograr cualquier cosa. Durante demasiados años me he limitado a mi papel de esposa y madre, perdiendo de vista quién era yo en realidad. Atrapada durante décadas en un sinfín de tareas domésticas, cocinar, limpiar y demás, parecía que mi único talento era gestionar la esfera doméstica. Sin embargo, aún así,
creo que con mis propias manos no solo puedo sobrevivir, sino prosperar, incluso más que antes. Esa noche, fui de puntillas a la habitación de Lucy y la encontré dormida. La arropé con cuidado, teniendo cuidado de no molestarla. Cuando volví a mi habitación después, me di cuenta de que nunca había dormido tan profundamente en mi vida. A la mañana siguiente, el grito agudo de Lucy me despertó, tan repentino que me despertó por completo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Me apresuré a entrar en la sala de estar, donde Lucy estaba sosteniendo su computadora portátil y agitándose con euforia. «Abuela, ¿estamos a punto de volvernos virales?», gritó. «¿Viral? ¿Qué quieres decir con que está en llamas?», pregunté desconcertada. «Oh, no, no literalmente, nuestro vídeo está explotando. Miles de personas están viendo nuestro vídeo de viajes en línea, dando me gusta, dejando comentarios e incluso siguiendo nuestro canal. Estamos a punto de volvernos famosos». Lucy me explicó todo con paciencia, aunque sus palabras parecían flotar sobre mi cabeza. Sin embargo, entendí una cosa claramente: compartir nuestras aventuras de viaje en vídeo realmente podría generar dinero. «Esto no puede ser una estafa, ¿verdad?», pregunté, con preocupación tiñendo mi voz. «En esta época, ¿podría ser realmente tan fácil ganar dinero?». John me recordaba todo el tiempo que ganarse la vida no era fácil y que tenía que aprender a ser frugal. Por eso, cada dólar de nuestra casa iba a John, José e incluso a mi anciana suegra. Ni siquiera podíamos permitirnos contratar a una empleada doméstica. Rara vez compraba ropa nueva y hacía años que no usaba maquillaje, así que John siempre se quejaba de que no era más que una anciana que solo sabía ir de compras y pasear al perro. «No, abuela, no es una estafa», insistió Lucy con firmeza. «¿Ves a esos blogueros en tu teléfono? Así es exactamente como se ganan la vida». Al notar la mirada perpleja en mis ojos, continuó: «Cuando los creadores de vídeos reúnen suficientes seguidores, la plataforma los recompensa con dinero. Así es como se ganan el sustento». Rápidamente pregunté: «Entonces, ¿cuántos seguidores tenemos ahora?». Lucy miró su teléfono y sonrió: «Ya más de 10.000». «¿En serio? ¿Tantos?». Me maravillé. «Absolutamente. Con suficientes visitas, empiezas a ganar dinero y, más adelante, incluso podemos conseguir patrocinadores». Lucy, licenciada en medios de comunicación, habló con una pasión y una confianza que era imposible ignorar. Después de una pausa reflexiva, añadió: «Abuela, empecemos nuestro propio pequeño negocio». Su sugerencia me sorprendió por un momento, pero luego una oleada de coraje brotó dentro de mí. Después de todo, no tenía nada que perder. Si esta aventura de vídeo no funcionaba, siempre podría encontrar trabajo en un restaurante, cocinando o lavando platos. Una vez que tomé la decisión, Lucy montó un estudio improvisado en casa y me ayudó a grabar nuestro segundo vídeo. El título destellaba con fuerza en la pantalla: «Mi abuela tiene 60 años y está lista para divorciarse». Frente a la cámara, sentí un temblor familiar de nerviosismo. «No te preocupes, abuela», me dijo Lucy suavemente desde detrás del lente, «solo di tu verdad. Diles exactamente lo que sentiste. No hay nada que temer». Respiré profundamente y dejé que los recuerdos me invadieran: los interminables días que pasé cuidando a mi suegra, el constante menosprecio de John y la expresión de exasperación en el rostro de José cuando me instó a volver y seguir soportándolo todo. Cuando comencé a hablar, mi voz vaciló y se ahogó por la emoción. Pero luego me encontré con la mirada alentadora de Lucy a través de la cámara y algo dentro de mí se calmó. Me sequé las lágrimas y, con una voz que sonaba clara y resuelta, declaré: «A partir de este momento, he tomado una decisión: dejaré a John y aceptaré la vida que realmente quiero vivir». A la mañana siguiente, el grito desgarrador de Lucy me despertó. Fue tan repentino que me despertó por completo. «¿Qué está pasando? ¿Qué pasa?». Me apresuré a entrar en la sala de estar, donde Lucy estaba sosteniendo su computadora portátil y agitándose con euforia. «Abuela, ¿vamos a estar en llamas ahora?», gritó. «¿Fuego? ¿Qué quieres decir con que está en llamas?», pregunté desconcertada. «Oh. No, no literalmente. Nuestro vídeo está siendo un éxito. Miles de personas están viendo nuestro vídeo de viajes en línea, dando me gusta,
dejando comentarios e incluso siguiendo nuestro canal. Estamos a punto de volvernos famosos. Lucy me explicó todo con paciencia, aunque sus palabras parecían flotar sobre mi cabeza. Sin embargo, entendí una cosa claramente: compartir nuestras aventuras de viaje en vídeo realmente podría generar dinero. Esto no puede ser una estafa, ¿verdad? Pregunté con preocupación. En estos tiempos, ¿podría ser tan fácil ganar dinero? John siempre me recordaba que ganarse la vida no era fácil y que tenía que aprender a ser frugal. Por eso, cada dólar que teníamos en casa iba a parar a manos de John, José e incluso de mi anciana suegra. Ni siquiera podíamos permitirnos contratar a una empleada doméstica. Yo rara vez compraba ropa nueva y hacía años que no usaba maquillaje, así que John siempre se quejaba de que yo no era más que una anciana, que no podía compararme con ninguna otra mujer de mi misma edad. No, abuela, no es una estafa, insistió Lucy con firmeza. ¿Ves a esos blogueros en tu teléfono? Así es exactamente como se ganan la vida. Al notar mi mirada perpleja, continuó: cuando los creadores de vídeos reúnen suficientes seguidores, la plataforma los recompensa con dinero. Así es como se ganan el sustento. Entonces, ¿cuántos seguidores tenemos ahora? Pregunté rápidamente. Lucy miró su teléfono y sonrió: ya tenemos más de 10.000. ¿En serio? ¿Tantos? Me maravillé. Absolutamente. Con suficientes vistas, comienzas a ganar dinero y, más adelante, incluso podemos conseguir patrocinios. Lucy, licenciada en medios de comunicación, habló con una pasión y una seguridad que era imposible ignorar. Después de una pausa reflexiva, añadió: abuela, empecemos nuestro propio negocio. Su sugerencia me sorprendió por un momento, pero luego una oleada de coraje brotó en mi interior. Después de todo, no tenía nada que perder. Si esta aventura de los vídeos no funcionaba, siempre podría encontrar trabajo en un restaurante, cocinando o lavando platos. Una vez que me decidí, Lucy montó un estudio improvisado en casa y me ayudó a grabar nuestro segundo vídeo. El título aparecía claramente en la pantalla. Mi abuela tiene 60 años y pide el divorcio. Frente a la cámara, sentí un temblor de nervios que me resultaba familiar. No te preocupes, abuela, me dijo Lucy con dulzura desde detrás del lente, simplemente di tu verdad. Diles exactamente lo que sentiste. No hay nada que temer. Respiré profundamente y dejé que mis recuerdos me invadieran: los interminables días de cuidar a mi suegra, el constante menosprecio de John y la mirada de exasperación en el rostro de José cuando me instó a regresar y seguir soportándolo todo. Cuando comencé a hablar, mi voz vaciló y se ahogó por la emoción. Pero entonces me encontré con la mirada alentadora de Lucy a través de la cámara y algo dentro de mí se tranquilizó. Me sequé las lágrimas y, con una voz clara y resuelta, declaré: a partir de este momento, he tomado una decisión: dejaré a John y aceptaré la vida que realmente quiero vivir. John se dirigió furioso a mi casa, con los papeles del divorcio en la mano. Irradiaba una furia ardiente y detrás de él estaba José. En cuanto entró en la habitación, sus palabras estallaron como una ametralladora. María, estás loca. Creo que estás intentando iniciar una rebelión. Me enfrenté a la mirada furiosa de John con una indiferencia tranquila, esperando pacientemente a que terminara su perorata. Cuando finalmente hizo una pausa, le dije con calma: John, simplemente firma los papeles. Él gruñó: María, has perdido el juicio. Sin mí, ni siquiera tendrás que comer. Su acusación sin fundamento me hizo reír por dentro. John Howard, lo has entendido todo mal, respondí con frialdad. Si me pierdes, tú serás el que se muera de hambre. Yo puedo abrirme camino por mi cuenta, aunque eso implique lavar platos en un restaurante, así seguiría ganándome el sustento. ¿Y tú qué? Además de explotar y despreciar todo lo que hago, ¿qué puedes hacer realmente? Debo admitir que esas palabras fueron obra de Lucy. Ella me había entrenado y pude verla levantando discretamente el pulgar desde atrás. El rostro de John se sonrojó profundamente. Bien, ahora sí que te han crecido alas. Está bien, te lo diré: soy yo quien no te quiere. Soy yo quien solicitó el divorcio. Firmaré estos papeles ahora mismo. Papá, no seas impulsivo,
protestó José, agarrando el brazo de John para impedirle que firmara. Pero la furia de John era inquebrantable, nadie podía detenerlo. Recibo un cheque de jubilación mensual de unos $4.000, se enfureció John, y puedo encontrar fácilmente a otra anciana que me cuide. Después de garabatear su firma, arrojó los papeles al suelo. Mary Tyler, aunque vuelvas arrastrándote y llorando, nunca te aceptaré de nuevo. Dicho esto, giró sobre sus talones y salió furioso. José dudó, indeciso entre correr tras él o mirarme, presa de la indecisión. Finalmente, se desplomó en el sofá y murmuró con amargura: «Mamá, todo es culpa tuya». Sentí una gran ligereza en el corazón mientras recogía cuidadosamente los papeles del divorcio. Era como si hubiera estado encerrada durante 40 años y finalmente me hubieran liberado. «¿Culpa? ¿Cuál es mi culpa?», pregunté. «Tus constantes rabietas, tu comportamiento irracional», respondió José, frotándose la cabeza con exasperación. Lucy intervino: «Papá, ¿no te preocupa que el abuelo no tenga a nadie que lo cuide, por eso te aferras a él? Su cheque de jubilación es bastante decente, podría contratar a una cuidadora». José se animó ante esa sugerencia. «Oh, sí, eso podría funcionar», dijo. Dije lentamente: «No seas tonto, $4.000 al mes no es suficiente». Los ojos de José se abrieron. ¿$4.000 al mes no son suficientes? Si realmente fueran $4.000 al mes, tal vez lo fueran, pero John siempre tuvo que destinar una parte importante, alrededor de $2.000, para mantener a sus hermanos. Desde que nos casamos, él prefería prestar dinero a su familia extensa que gastarlo en casa. Todavía recuerdo que decía: «Mi hermano y yo somos familia, ¿qué daño hay en prestar un poco? Y no soporto ver sufrir a mi hermana, tienes un corazón tan frío como el hielo». Al principio discutí, pero con los años aprendí a vivir con eso. El sueldo de tu padre es de unos $4.000 al mes, pero casi la mitad va a tus tías y tíos, quedando apenas lo suficiente para los gastos diarios. Esta revelación dejó a José no solo sorprendido sino enojado. «¿Para qué necesitan el dinero?», se enfureció. Lucy entonces comentó con una sonrisa cómplice: «No me extraña, abuela, siempre has sido tan tacaña con tus gastos». Suspiré. «Tu padre siempre dijo que era familia con sus hermanos y que necesitaba ayudarlos». José murmuró con disgusto: «Dar su propio dinero a extraños, no me extraña que siempre esté causando problemas». No pude evitar reírme suavemente. A los ojos de José, el que estaba causando problemas no era yo, sino John. Lucy aprovechó el momento: «Mira, el vídeo que hicimos Lucy y yo se está volviendo viral. Nuestra pequeña aventura está despegando. Ya no tienes que preocuparte por los gastos de manutención de la abuela, de hecho, ¿quién sabe? Tal vez algún día incluso termines siendo un niño rico». José sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. «Mientras tú y la abuela seáis felices juntos, eso es todo lo que importa». Lucy revisaba constantemente nuestra cuenta y las estadísticas de nuestros nuevos vídeos. «Abuela, tenemos más de 100.000 seguidores y más de 1 millón de visitas», exclamó. Rápidamente tomé mis anteojos para leer y me desplacé por los comentarios. El comentario que más me gusta decía: «Qué inspirador. Si tienes un sueño, simplemente hazlo. Nunca es demasiado tarde, todos necesitamos tener el coraje de la abuela Mary». No pude evitar sonreír, fue increíble ver tanta gente en línea apoyándome. Pero mientras seguía navegando, también me encontré con algunos comentarios malintencionados. Uno de ellos decía: «A los 60 años y todavía quejándote del divorcio, qué falta de respeto para tu edad». Fruncí el ceño. «Lucy, ¿qué debería decir a eso?», pregunté. Lucy tocó la pantalla para revelar el hilo de respuestas. «No te preocupes, abuela, verás, mucha gente se está apresurando a refutar ese comentario», dijo para tranquilizarla. Estaba claro que las voces de apoyo superaban con creces a las de crítica. Sonreí suavemente, sintiendo una cálida oleada de consuelo en mi corazón. Los vídeos de Lucy y yo se volvieron virales rápidamente y generaron debates en numerosas plataformas. Poco después, recibimos nuestra primera oferta publicitaria. La víspera del rodaje estaba nerviosa. «Lucy,
¿Qué pasa si no lo hago bien?, pregunté nerviosa. Eres mi abuela más maravillosa, Mary. No hay forma de que puedas arruinar esto, respondió, y luego agregó alegremente, este anuncio de pan es pan comido. Tus habilidades culinarias bien entrenadas son tan exquisitas que será un éxito asegurado. Sus palabras me ayudaron a calmar los nervios y, siguiendo las instrucciones del equipo, terminé la sesión sin problemas. Fue el primer anuncio de mi vida, el primer cheque importante que recibí desde que dejé a John. De camino a casa, mientras Lucy y yo charlábamos sobre qué cenar, Lucy miró su teléfono y su expresión cambió de repente. Abuela, tenemos que ir al hospital, el abuelo ha sido internado, exclamó. Aunque estábamos divorciados, John no era exactamente mi enemigo. Los dos corrimos al hospital en pánico. ¿Cómo pudo desmayarse de esa manera?, pregunté con preocupación en mi tono. La voz de Lucy se puso seria. Papá no dijo mucho, veremos cuando lleguemos. Cuando llegamos, John ya se había quedado dormido. Mamá, no es nada grave, solo se desmayó de la ira, dijo José con resignación. Insistí aún más, ¿por qué estaba tan enojado? Al ver que John estaba estable, sentí cierto alivio. Después de todo, no eran José ni Emma quienes sufrirían más. Después de una pausa vacilante, José finalmente habló. Papá se comunicó con sus hermanos hoy temprano y les dijo que había terminado de darles dinero, pero luego se negaron a aceptarlo y terminó en armas por eso. Me burlé y dije, qué malagradecidos, ingratos. Luego, perplejo, añadí, cuando los tiempos eran difíciles, tu padre nunca dudó en ayudar, ¿por qué se contiene ahora? El rostro de José se tornó conflictivo. Emma intervino rápidamente. Se ha enamorado de esa vecina, la que vive en el mismo vecindario y se pasa todos los días acicalándose. Pero ella apenas lo reconoce. Entonces esa señora se inventó una excusa diciendo que su cheque de jubilación mensual es apenas inferior a $40,000 y que, como sueña con salir con alguien y volver a casarse, John finalmente decidió dejar de rescatar a sus hermanos. Me quedé sin palabras. John sí que sabe armar un escándalo, murmuré. Lucy no se anduvo con rodeos. Abuelo, realmente has perdido todo el decoro. Después de todos estos años de tratar tan mal a la abuela, y ahora, para un vecino egocéntrico, esto es demasiado. Emma no detuvo a Lucy desde allí, su rostro estaba lleno de acuerdo. Entonces, un sonido crujiente junto a la cama llamó nuestra atención. John había abierto los ojos. María, ¿quieres volver ahora? Ruégame y te aceptaré de nuevo, dijo John arrastrando las palabras, claramente fuera de sí. Papá, estás loco. Mamá solo está aquí para ver cómo estás, espetó José, con el rostro ensombrecido por el desagrado. Luego comenzó a quejarse, llevas años dándoles dinero a esos tíos y tías, es normal que dejes de hacerlo ahora, pero, ¿seguir discutiendo con ellos? A partir de ahora, cortemos los lazos con todos esos parientes. Y continuó, y esa señora mayor de al lado ya se mudó. Déjalo ya. Incapaz de salvar las apariencias, John rugió, cállate, mi dinero es mío para dárselo a quien quiera. La voz de José se tensó, no me extraña que mamá se divorciara de ti, tú mismo te lo buscaste. No pude evitar sentir una mezcla de reivindicación e ironía. Había sufrido durante años y ahora John era el que estaba sufriendo las amargas consecuencias. ¿Desde cuándo José había dejado de insistirme para que volviera? Me di cuenta de que era la primera vez que me veía. Había dinero real entrando desde la cuenta en línea que Lucy y yo teníamos. Pero la vida, reflexioné, no está hecha para ser calculada con tanta precisión. John, me voy. Cuídate, dije sin ninguna emoción específica. John giró la cabeza y, en un tono apagado, suplicó, anciana, regresa. Dejaré de darle dinero a los demás y te trataré bien. Le hice un gesto de despedida, tomé la mano de Lucy y salí de la habitación del hospital. Detrás de mí se oían los sollozos ahogados de John, pero me negué a mirar atrás, estaba avanzando, cada vez más lejos de él. Nuestra cuenta despegó muy rápido e incluso nos aventuramos a vender mediante transmisión en vivo. Lucy me miró preocupada. Abuela, si alguna vez te sientes cansada, dímelo. No tenemos que hacer transmisiones en vivo para siempre.
Dejé a un lado el cuaderno lleno de notas garabateadas y respondí con seriedad: no estoy cansado, esto es muy emocionante. Sí, la vida ahora es mucho más interesante que antes. Estoy harta de esos días monótonos e interminables, cocinando y limpiando, día tras día. Ahora viajo, grabo vídeos, de vez en cuando realizo transmisiones en vivo para vender productos y comparto mi vida cada vez más vibrante y libre con mi comunidad en línea. No puedo siquiera comenzar a expresar lo gratificante y alegre que me siento. Un año después, a finales de ese año, nuestra cuenta había acumulado 1 millón de seguidores. Incluso ganamos el título de mejor blogger de la plataforma y nos invitaron a asistir a la conferencia de creadores. En la ceremonia de entrega de premios, Lucy insistió en que subiera al escenario para recibir el premio. No pude discutir con ella. Reuniendo mi tímido coraje, me puse el hermoso vestido largo que Lucy había elegido para mí y lentamente me dirigí hacia el escenario. De pie en el escenario, sentí una oleada de emociones mientras agarraba el premio. Respiré profundamente y comencé. Muchas gracias por este increíble honor. Nunca imaginé que los días que pasé cocinando y limpiando